Gracias a todo el equipo del colegio por invitarnos a estar hoy aquí hablando de nuestros experimentos y nuestras arquitecturas raras. Y bueno, una vez más también agradecer a Nacho la invitación a participar en este festival. Nosotros traíamos una presentación específica del proyecto, de la instalación que hicimos para este evento, pero bueno, ya que nos conceden unos minutos más, pues vamos a aprovechar también a presentarnos y a ubicaros en el contexto de un poco de lo que hacemos, ¿no? Como decía Pepe, pues nosotros venimos del mundo del diseño y yo de la arquitectura, y a veces pues nos cuesta reconocernos, ¿no?, dentro de la práctica profesional arquitectónica porque bueno, no hacemos proyectos de arquitectura al uso, normales, o no visamos proyectos, no nos dedicamos a ese tipo de edificación. Entonces, bueno, a veces como que nos entra como un complejo, ¿no?, o una sensación de que no somos arquitectos normales, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos hace ya muchos años fijarnos en otras fuentes de inspiración diferentes a las que nos enseñaron en la escuela. En la escuela pues siempre las referencias, ¿no?, de los grandes arquitectos, de las grandes obras, los grandes movimientos. Y nosotros, pues bueno, con nuestra experiencia, con diversos estudios que hicimos por el camino, pues nos dimos cuenta de que en realidad nuestra mejor inspiración era la naturaleza. Y en 2020, después de una trayectoria también en la Universidad de Oviedo, en investigación y en docencia, pues decidimos poner en marcha el laboratorio biomimético. Y bueno, también teníamos nuestra propia experiencia con un estudio de diseño y de arquitectura volumínica, pero el laboratorio nace en 2020 un poco sumado a toda esa experiencia, ¿no?, profesional, y sobre todo cómo el llevar la investigación, esa divulgación científica que decía Pepe, toda esa vocación de crear programas de aprendizaje también. Y decidimos, bueno, pues hacer un cambio de vida. Dejamos la ciudad, nos fuimos a Sobrescobio, a un pueblo de apenas 30 habitantes, que es Ladines, en el Parque de Redes. Vivimos en una reserva de la biosfera y allí tenemos un pequeño taller que, bueno, podría ser como un Fab Lab. No sé si estáis un poco familiarizados con este concepto. Bueno, pues un lugar donde tenemos máquinas en las que prácticamente podemos fabricar cualquier cosa extraña. Tenemos impresoras 3D, cortadoras láser, una CNC, hacemos biomateriales, bueno, tenemos microscopios que utilizan los biólogos normalmente. Y bueno, tenemos ahí un pequeño espacio que rehabilitamos de una cuadra, pero para nosotros lo importante es lo que pasa afuera, ¿no? Nuestro laboratorio, nuestro taller, realmente es la naturaleza y el poder vivir allí y cada día aprender, observar de esos cambios, todo eso que vemos en los libros, ¿no?, de pues ahora es el otoño, luego el invierno, luego, bueno, en la ciudad sí que se percibe, pero no en la magnitud, ni se percibe, pero además no se siente tampoco, no se experimenta. Entonces, bueno, nos consideramos unos privilegiados por poder llevar a cabo nuestro trabajo en un lugar así. Y Laboratorio Biomimético nace también con la intención de ser un lugar para reimaginar el futuro y para reimaginar otros posibles mundos y otras posibles maneras de diseñar y de fabricar objetos. Nace también con la ilusión y con la idea de que pensamos que otras personas sospechan que otra manera de hacer las cosas es posible, y también a través de la mirada de nuestros hijos, de nuestros niños pequeños, pues nos dimos cuenta que intentábamos, ¿no?, enseñarles cosas en nuestros paseos, en nuestras salidas, y veníamos un poco encorsetados de ese mundo más académico, más de nivel universitario, ¿no?, más serio, más rígido. Y con los niños, pues bueno, hay que funcionar de otra manera. Y en realidad te das cuenta de que ellos no perdieron esa capacidad de asombrarse, no perdieron esa capacidad de preguntarse el por qué y el para qué de todo lo que nos rodea. Y entonces ahí pues también ellos son nuestra gran fuente de inspiración a la hora de transmitir toda esta capacidad de observar
y luego ya viene la investigación, ¿no? y ya viene esa posible aplicación en el mundo del diseño y de la fabricación. ¿Quieres hablar? ¿Cogiste el micro? No, es que me da la impresión de que te vas a quedar sin voz en cualquier momento. Ah, no, es que llevo ya unos días así. Bueno, nosotros al final pues, nos fijamos en la naturaleza, de qué manera, pues claro, como nos dedicamos al mundo del diseño y de la fabricación, pues nos fijamos en las estructuras y en los materiales. ¿De qué manera? Pues fijándonos en cómo son las formas, cómo son esas geometrías, cómo alcanzan esas estructuras una eficiencia material, cómo hacer más con menos. En el caso de los materiales, cómo es posible la cantidad de supermateriales con superpoderes que hay en la naturaleza. Hay ejemplos muy típicos, ¿no? La tela de araña, seguro que oísteis hablar millones de veces de cuándo ya vamos a tener en el mercado una tela de araña sintética. Súper interesante todo, ¿no? Pero a nosotros nos gusta poner el foco en la manera, en los procesos de fabricar. Nosotros podemos ir a la industria, a la fábrica más innovadora, pero al final vamos a pensar cómo la araña es capaz de fabricar ese supermaterial que es tan resistente, que es elástico, que es soluble en agua, que tiene propiedades cristalinas. ¿Cómo lo hace la araña? La araña no necesita alcanzar 1000 grados de temperatura para fabricar ese material. Y lo que es más importante, ¿qué pasa con ese material cuando ya llega al final de su ciclo de vida, ¿no? Cuando ya no lo vamos a usar más? Seguramente nosotros seríamos incapaces de fabricar un material en esas mismas condiciones y qué pasa cuando ese material ya no se necesita, ¿no? No podríamos tirarlo al prado y bueno, pues ya se irá desintegrando sin dejar una huella negativa. No, nosotros funcionamos totalmente diferentes y a nosotros es lo que más nos llama la atención, ¿no? Los procesos de fabricación también. Bueno, realmente hay dos maneras, ¿no?, de las que trabajamos. Una es cuando estudiamos algo que nos interesa, como por ejemplo lo de la tela de araña o cualquier cosa que nos llame la atención de la naturaleza. Y otra de las opciones es hacernos la pregunta de, oye, necesito solucionar este problema, ¿qué hay en la naturaleza que pueda solucionar este problema? Sí, hay, bueno, una gran referencia para nosotros es el gran David Attenborough, que David Attenborough pues, en una ocasión dijo que si en este planeta hay 4 millones de seres vivos, eso significa que hay 4 millones de soluciones al problema o al desafío de mantenerse con vida. Y para nosotros eso significa que como mínimo hay 4 millones de posibles soluciones esperando ahí para que nosotros las cojamos, para inspirarnos, para resolver nuestros desafíos. Y decimos que como mínimo 4 millones, porque teniendo en cuenta que en la naturaleza todo es multifuncional, pues eso se puede multiplicar por 2, por 3, por 4, etc. Entonces, bueno, nosotros tenemos como 3 vertientes, ¿no? Una sería el diseño bioinspirado. Aquí nos apoyamos mucho de las herramientas de fabricación digital, porque bueno, nos interesa la naturaleza, pero no somos unos naturalistas románticos del siglo XVIII, sino que también vamos acorde a nuestros tiempos y nos gusta utilizar esas herramientas de fabricación digital, que además, por cierto, nos facilitan mucho la vida a la hora de trasladar los diseños que hace la naturaleza, porque vamos a pensar que la naturaleza no entiende de dificultad en cuanto a geometrías, por ejemplo, y la naturaleza fabrica por capas de abajo hacia arriba, igual que una fabricación aditiva. Entonces, la naturaleza realmente es posible ahora, o nos estamos acercando muchísimo a esa posibilidad de replicar esas estructuras gracias a estas nuevas tecnologías de fabricación digital. Luego, por otro lado, tenemos la línea de investigación y producción muy centrada en el tema de los biomateriales, en el que, bueno, pues aquí vemos la economía circular, pues es pensar en un ecosistema como pueda ser un bosque ahora en otoño, ¿no? Es muy visual este ejemplo. Quien va al bosque a recoger las hojas ahora en otoño, pues no va a ningún barrendero, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Pues que se convierte en oportunidad para generar otra riqueza o otro tesoro para otros organismos. Sí, lo que estamos haciendo es crear materiales que puedan sustituir a los plásticos, a cueros, a cerámicas,
y lo conseguimos haciéndolo con aditivos naturales y con residuos orgánicos de la industria agroalimentaria. Estamos utilizando pozos de café, cáscaras de castaña, pieles de naranja, y con ellos, pues bueno, estamos creando materiales que al final no es solo un material nuevo, sino que tenemos que un poco inventar la manera de trabajar con ellos, que es la problemática que estamos teniendo ahora. Pues, oye, si quiero hacer una lámpara, ¿cómo trabajo para crear esta lámpara? Porque hay técnicas como la cerámica, cestería, hemos aprendido un poco ciertas maneras de trabajar artesanales, pero vas mezclando unas técnicas con otras y no todas funcionan, ¿no? Dependiendo de los materiales que estemos utilizando. Entonces, bueno, el periodo de investigación es bastante largo y bueno, estamos en ello, a ver si para el próximo año podemos sacar ya cosas al mercado. Bueno, y aparte del propio proceso, la técnica también, es interesante la colaboración que tenemos con otras entidades, otras instituciones que nos ayudan a caracterizar esos materiales, esos paneles, por ejemplo, ¿no? Estamos desarrollando paneles para revestimiento de superficies interiores y en este caso, pues felices, ¿no? de poder contar con grandes instituciones que nos hacen esos estudios y nos avalan y nos caracterizan y nos dan esos valores tan importantes, ¿no? Para un arquitecto también a la hora de colocar ese material. Y cambiar del proceso artesanal al industrial, industrializar y poder bajar precios y poder sacar un producto final que cumpla unas especificaciones concretas y bueno, que podamos utilizar sin ningún miedo, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, la tercera y última línea, por ahora, sería la educación no formal, pero que estamos viendo que se lleva muy bien con la educación formal y que hacemos buena conexión y que de manera transversal pues es un tipo de aprendizajes y un tipo de programas educativos que están siendo también pues, bueno, demandados desde los sistemas formales. Y en este sentido, bueno, pues llevamos ya también casi 5 años desarrollando pues, sesiones, talleres ahí en la DINES, nuestro principal bueno, por el que se nos conoce más es por el Summer Lab, el curso de verano. Es un curso de verano que es un curso de 8 días, una experiencia ya totalmente inmersiva en la naturaleza e internacional, porque también cada año vienen personas de diferentes países de Europa. Y luego, aparte de este curso, que es un curso para adultos, y nosotros pensábamos, aquí ya que estamos en la sede del Colegio de Arquitectos, pensábamos que era un curso, era una formación que iba a interesar muchísimo a los arquitectos o a los diseñadores, y no. No, queremos pensar y mira que lo tenemos orientado para sí, gente como nosotros realmente, sí, sí. pero vienen de todo tipo. De todo tipo menos arquitectos. Sobre todo profesores, vienen muchos profesores. Queremos pensar que siempre son épocas en las que hay muchas entregas y bueno, ya sabemos cómo es de dura la profesión. Pero bueno, nos llevamos una sorpresa porque empezamos a ver que edición tras edición cada vez se apuntaban más profesores. ¿Vale? Profesores, en este caso sí, arquitectos, pero que ejercen como docentes más que como arquitectos. Profesores desde nivel universidad hasta nivel de infantil. Y eso es algo que nosotros jamás hubiésemos pensado, porque aunque venimos de la docencia también en el ámbito universitario, pero no pensábamos que esto bueno, fuese a tener ese interés o que iba a calar así entre profes de niños, ¿no? Entonces, bueno, como vosotros que conocéis figuras, ¿no? Como Bruno Munari, por ejemplo, que siempre tuvieron ese interés en enseñar diseño a los más pequeños y bueno, y empiezas a leer cosas. Si eso lo unimos al potencial que creemos que hay en el aprendizaje en la naturaleza, bueno, pues se crea ahí un cóctel que es también uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, que es la Escuela de Biodiseño. Y la Escuela de Biodiseño es un programa específico para las niñas y los niños, ya sea trabajando directamente con ellos o con el equipo docente de las escuelas o de diferentes instituciones que están interesadas en llevar estas metodologías
de diseño y de fabricación a las aulas. Trabajamos con diferentes instituciones, con museos que tienen departamentos educativos. Aquí a Oviedo, al Museo de Bellas Artes, venimos muchas veces, trabajamos en la universidad también y luego colaboraciones directas con colegios, ¿no? Entonces, estas serían como nuestras tres grandes líneas, el diseño, la fabricación y luego los programas de aprendizaje. Y en todo esto que hacemos, pues nos llegó la invitación a participar en el festival y pensábamos que era una gran oportunidad para poner de manifiesto o darle la relevancia a este territorio que tenemos en Asturias tan rico en biodiversidad, en naturaleza, pero también este patrimonio cultural, ¿no? Y realmente creemos que Asturias tiene una gran oportunidad de aprovechar todos estos espacios industriales, todo este patrimonio industrial, para conectar con esos lugares que no son otros en los que ya están ubicados, implantados, que en el caso de los pozos mineros pues son las cuencas que están en lugares con muchísima naturaleza, muchísimo valor de esa biodiversidad, ¿no? Entonces, queríamos entender este proyecto como una oportunidad para pensar, para imaginar cómo podía ser el futuro de nuestra región desde este punto de vista biológico, ¿vale? Biológico fusionado con el diseño. Nos parecía muy interesante imaginarnos cómo podía ser esa transición del carbón a una energía, a un futuro verde. Bueno, el futuro verde es como algo que está ya también como muy utilizado, ¿no? Pero aquí queríamos ser muy literales. Futuro verde, verde de verdad, hecho con cosas verdes. ¿Cómo podríamos nosotros inspirarnos en la naturaleza para hacer energía para nuestras ciudades, ¿no? Basándonos en la biología? Aquí viene un poco la pregunta de la que hablábamos siempre, ¿no? De si nosotros queremos sustituir el carbón por otra fuente de energía, ¿cómo lo hace la naturaleza? Y además por otros recursos que en este caso sean renovables y no finitos, como en el caso del carbón, ¿no? No queríamos utilizar paneles solares, que es una tecnología que al final depende mucho también de ciertos materiales que hay que extraer en ciertos países. Entonces pensamos, oye, vamos a hacer algo muy teórico, muy utópico, pero bueno, ¿y si funcionara, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder funcionar? También nos inspiramos en grandes arquitectos, aunque nuestra gran referencia sea la naturaleza, pero bueno, la formación siempre está ahí y la cultura siempre está ahí también en nuestro background. Y en este caso, pues nos gustan mucho las utopías de los años 60, 70, los Archigram, como suponemos que todos conocéis, estamos ante un público que conoce perfectamente quién fueron el grupo Archigram, pues sabéis cómo teorizaba también y cómo imaginaba con estos artefactos que podían moverse cuando el ser humano ya se liberase, ¿no? de toda carga de trabajo y social y podría ser libre y moverse por todas las partes del planeta. Porque ellos en realidad tenían como una fe muy ciega también, ¿no? en las tecnologías y veían esas utopías posibles realizadas a través de los avances de tecnología y de todas las revoluciones que supuso la tecnología. Nosotros, en este caso, la tecnología la entendemos como un medio para alcanzar un fin. Lo que os explicábamos antes, ¿no? De la fabricación digital, por ejemplo. Para nosotros no es importante la impresora 3D, lo que es importante es saber si la impresora 3D puede hacer estructuras como lo hace la naturaleza. Y en este caso, bueno, pues nos gustaba esta referencia también por el concepto que suponía, pero es cierto que llevándolo más a una utopía ecológica. Podríamos hacer artefactos que sean capaces de producir y de gestionar sus propios recursos por sí mismos, estando desenchufados totalmente de cualquier sistema que nos provea, ¿no? de la energía o del agua o de todo lo que necesitamos, ¿no? Para ser independientes. Entonces, un poco, bueno, pues esto fue de donde partió la idea, ¿no? Hacer esa
transición desde el negro del carbón hacia el futuro verde de los procesos fotosintéticos, y luego también pues el tema de los artefactos, ¿no? de Archigram. Esta es una imagen de ese artefacto que planteamos, y bueno, también hay unos huecos en el interior, en la fachada interior, en los que hay una serie de paneles hechos con biomateriales, con bioplásticos. Es una estructura que está construida de manera similar a cómo se entibaban las galerías en el interior de las minas, también todo con materiales, pues en este caso renovables, como es la madera. Y luego en el interior planteábamos un recorrido en el que, bueno, luego lo veréis, planteábamos una serie de organismos fotosintéticos que nosotros podríamos empezar a replicar en el diseño de nuestros edificios y de nuestras ciudades para poder fabricar energía o poder transformar energía. Planteamos 4 casos diferentes, como son la fotosíntesis, como es la bioluminiscencia y como es otro tipo de procesos que transforma energía del sol en impulsos eléctricos, o en una capacidad de termorregulación, por ejemplo, o en una capacidad de cambiar de color. Bueno, todo eso ya existe en la naturaleza, y todos estos organismos que hacen esto pues no están conectados a ningún enchufe ni cables, y tienen esa capacidad de ser totalmente autónomos e independientes, ¿no? Bueno, no explicamos nada de la... Luego que hagan preguntas. Sí. Vale. Esto en la primera visita que hicimos al Pozo San Luis, pues nos pareció muy, muy interesante y muy sugerentes estas imágenes de cómo en los lugares más industriales, y cuando esos lugares empiezan a caer en desuso también, pues la naturaleza se va abriendo camino. Y fijaros, las imágenes de arriba son del interior de una galería de la mina, y fijaros cómo nace el verde, cómo nacen el musgo, las algas, cómo tienen esa capacidad, ¿no? de crecer, y de cómo el verde se abre camino, ¿no? en esos lugares que pensaríamos que jamás podría estar la naturaleza salvaje o silvestre, ¿no? Y las imágenes de abajo son en la sala de máquinas en las que está colocada la pieza, y que también veis, bueno, pues como al final la vida pues se va abriendo camino, ¿no? Como decían en Jurassic Park. Y esta sería dentro de la instalación, pues quisimos representar estos 4 procesos de cómo generar o transformar o aprovechar la energía del sol, y quisimos hacer una pequeña muestra para que se viese que, bueno, que todo esto pues ya existe, no son diseños ficticios, sino que son seres vivos con nombre y apellido, y que realmente tienen esa capacidad, ¿no? Investigando para este proyecto descubrimos un avispón asiático que su caparazón tiene la capacidad de funcionar como una placa solar, y absorbe la luz solar y la transforma en estímulos eléctricos para consumir menos energía de su metabolismo para moverse, y también tiene la capacidad de termorregular su temperatura, su homeostasis interna, y tanto si necesita refrigerar como calentar, ¿no? Y su caparazón funciona tal cual como serían nuestras placas solares, pero bueno, de manera mucho más Sí, son eficiente. capaces de realizar procesos enzimáticos, o sea, cualquier... Hubo un estudio que lo que analizó fue qué gasto de energía tiene el avispón asiático, es el que tenemos aquí en Asturias, que es un problema gordo. Analizaron que el consumo energético del avispón cuando estaba a la sombra era muchísimo mayor que cuando estaba al sol. O sea, él del sol recibe directamente, puede transformarlo en energía y hacer la digestión, la puede hacer gracias al sol, ¿no? Digamos. Es una cosa increíble que se está estudiando ahora, y pasa a través de unos poros, simplemente. Si pudiéramos conseguir algo así, en las fachadas de los edificios, sería alucinante. Y luego en una de las vitrinas pues también quisimos mostrar
un poco los materiales, la materia prima con la que habíamos hecho esas lonas, esos paneles de biomateriales, que uno lo hicimos con carbón y el otro lo hicimos con extracto de plantas de los bosques que tenemos en Ladines, a través de un proceso un proceso laborioso, pues acabamos extrayendo, digamos, ese sustrato verde, esa clorofila y ese pigmento. Y eso al final pues es muy interesante para aplicar también en los edificios, ¿no?, de nuestro futuro inmediato, porque son materiales que se conocen como materiales de huella de carbono negativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya vamos más allá de la huella neutra, ¿no? Es decir, estamos restando. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos materiales fotosintéticos capaces de chupar, ¿no?, o absorber más CO2 del que se produce durante ese proceso de fabricación, pues la compensación final es negativa. Entonces nos parece realmente interesante. Que sepáis que ya existen algunos ejemplos. En Alemania hay una fachada hecha con microalgas. En este caso, las microalgas, pues todo lo que producen se convierte en biomasa para las propias instalaciones del edificio. O sea, no es algo que nos estemos inventando nosotros, ya existen ejemplos, pero es cierto que en el tema de la huella de carbono negativa ya se está aplicando a materiales textiles, a piezas de mobiliario. Hay una lámpara, ¿te acuerdas?, que también funciona así, pero bueno, vemos que es muy, muy interesante de empezar a aplicar estos conceptos también en diseño. A mí hay un proyecto que me gusta muchísimo, que es un poco fusionar la bioluminiscencia, pero aplicarla a las hojas de los árboles. Imaginaos que vamos por la ciudad y son los árboles los que nos dan luz y no necesitamos farolas. Hay un proyecto en el que bueno, lo han intentado, llevan investigando bastante tiempo, pero claro, la luz es demasiado tenue y todavía no funciona. Pero para nosotros ese tipo de proyectos son los que ahora mismo pueden salvar el mundo realmente, ¿no? El conseguir gasto de energía cero. Bueno, y aquí veis un poco el proceso de fabricación de estas grandes lonas. Es un proceso muy, muy artesanal y como veis, bueno, pues sería la que hicimos con carbón y la que hicimos con el pigmento, tanto en polvo como en líquido. Fue todo lo que utilizamos de la cocción también de esas hojas, y son piezas de gran formato, bueno, difíciles de hacer. Y es un ejemplo de cómo se podrían crear arquitecturas, sobre todo, ¿no?, para este tipo de eventos efímeras, que muchas veces pues se consume una cantidad de recursos materiales, económicos, para poder hacer este tipo de instalaciones, que cuando llegan al final de su ciclo de vida, ¿no?, cuando el evento se acaba, pues no se sabe muy bien a veces qué hacer con esas estructuras, con esos materiales. Y en este caso pues entendemos que también los biomateriales es una gran oportunidad para este tipo de instalaciones que tienen un periodo de tiempo muy determinado, porque si algo hay que aprovechar de estos materiales es que se autodestruyen sin dejar un impacto negativo. Entonces, en vez de estar pensando en cómo vamos a hacer una pieza que tiene que durar 50 años con este material, o que quizás no te va a aguantar 10 años en el exterior lloviendo y con sol, pues vamos a pensar que son materiales que tienen la capacidad de autodestruirse sin dejar un impacto negativo, y es ahí a donde tenemos que ir a poder aplicarlos, ¿no? Entonces, bueno, también un poco ese cambio de paradigma en los diseñadores. Sí, bueno, estás hablando, pero de un uso en exteriores, porque en interiores Sí. pueden durar. Hay estudios que dicen que o sea, hay materiales hechos con café que, bueno, llevan 10 años en un interior y bueno, y continuarán sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, ante unas condiciones de temperatura, humedad, pues bueno, pueden ser biodegradables, en un año podrían desaparecer. Bueno, y yo creo que hasta aquí ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acogernos en esta casa, que para mí es la primera vez y estoy fascinado con el edificio y con la bienvenida que hemos tenido. Gracias también a Nacho y a toda la organización del festival,
y a Laboratorio Biomimético y al resto de equipos, que realmente estamos súper orgullosos de estar aquí y realmente deslumbrados con el nivelazo que ha habido y con la cantidad de actividades. Estamos, vamos, ojalá se repita, que esto ha sido una cosa genial. Nada, bueno, antes de nada vamos a presentaros un poco, muy rápidamente, algunos proyectos que hacemos para que veáis un poco a qué nos dedicamos, y yo creo que podemos encontrar similitudes con el Laboratorio Biomimético, y luego os contaremos el proyecto que hemos hecho para esta edición del festival. Bueno, antes de nada es decir que, bueno, Noemí, me cortas cuando quieras, yo empiezo y luego ya, ya seguimos. Nos llamamos Furi, la explicación es esta imagen. Furi significa free en japonés, es una palabra inglesa, un neologismo transformado por su parte para expresar algo. Y a nosotros esta condición intermedia entre adaptaciones y... Ah, ¿pasó solo? Ah, igual está... Bueno, da igual. Está bien, así me quedo antes. Bueno, independientemente, simplemente esta imagen, lo que es importante es esta mesa, porque aquí fue donde hicimos nuestro doctorado, estuvimos 5 años en Japón, y esta mesa, aquí se discutían todas las investigaciones y las tesis, pero luego, bueno, la mesa se ha alargado a otros sitios ¿no? Y también aprendimos mucho de su cultura, pero sobre todo de una manera de hacer que nosotros venimos de la Escuela de Madrid, pero es disciplinar, pero nos empezó a interesar, igual que yo creo que en el equipo anterior, la investigación y también la docencia, y como algo que nutre la práctica, que es un poco lo que venimos a contar hoy aquí, ¿no? Bueno, estos son laboratorios de un caballero que se llama Yoshiharu Tsukamoto, que está en un estudio que se llama Atelier Bauhaus. Igual os suenan estos libros, pero lo que es interesante es cómo ellos trabajan desde la investigación y de manera transescalar. Pueden investigar desde los comportamientos de la sociedad alrededor de una ventana, como explicarte una ciudad como Tokio a través de ciertos elementos y de una manera etnográfica. Son capaces de captar la contemporaneidad, ¿no? Igual que vosotros trabajáis, ¿no? Saliendo a la naturaleza, ellos son capaces de hacerlo saliendo al mundo y captando qué prácticas o qué cosas son interesantes en ese momento, en la contemporaneidad, para poder luego aplicarlas al diseño, ¿no? Y bueno, esto es parte de aquí ya comienzo de una tesis, de mi tesis, pero que tenía que ver con la silvicultura urbana, es decir, con el mantenimiento de los bosques urbanos y todas las arquitecturillas que aparecían alrededor y que hacían que tanto humanos como no humanos pudieran recircular recursos y hacer como prácticas que generaran bienes comunes. Pero, bueno, la tesis también, Noemí es coautora, o sea, es decir, todo esto es en común, lo estoy diciendo yo. Pero esto llevó, mientras estábamos en el laboratorio, a un par de pabellones, que yo creo que es un poco lo que veníamos, donde engancha con el festival, en el sentido de que estos pequeños elementos o arquitecturas efímeras o puntuales nos parecen que tienen una capacidad muy fuerte de explicar alguna problemática o potenciar algo que es invisible, y es algo que hemos ido haciendo y que en este momento, cuando estábamos en el laboratorio investigando, dentro del laboratorio pues hicimos un par de pabellones relacionados. Bueno, esto era un parque, encontrábamos estos elementos, de una manera así como muy etnográfica, ¿no? Saliendo y encontrando las cosas y dibujándolas. Y bueno, esto era el catálogo de todos los parques metropolitanos, esto parte de la tesis. Por ejemplo, este pabelloncito, que fue para una bienal de Hong Kong y Shenzhen, lo que hacíamos era recircular los recursos del mantenimiento del bosque, bueno, este bosque que había alrededor, bosque urbano, y se iban tratando desde el tronco, las ramas, y se iban haciendo diferentes procesos alrededor hasta que se hacían muebles en este pabellón, ¿no? Circular, ¿no? Que iba recirculando estas cosas. Y esto era aplicado desde la investigación. Y este es otro pabellón para otra... aquel no se construyó porque, bueno, Hong Kong y China empezaron a tener como algunos tipos de problemas políticos, pero este es el otro pabellón que sí que se construyó, que estaba situado aquí, y que en este caso lo que recirculaba era la madera, bueno, las ramas que salían, ¿no? de este bosque urbano que había aquí, y las juntaba con los, mira, aquí se ve, con los comportamientos que había en la calle de cocina con fuego, ¿no? Entonces juntábamos un poco las dos cosas y queríamos hacer un lugar donde se pudiera cocinar fuera y además pues en la Bienal hacer eventos y juntarse todos alrededor de este comportamiento ¿no? de la cocina, utilizando un recurso que había ahí, ¿no? Bueno, pues
era un lugar muy estrecho y muy alto, pues cogía esta proporción y colgábamos estas grandes chimeneas que tenían escala como de espacio, como si fuera una cubierta, y se cocinaba debajo en estos lugares y había agua y bueno, se convirtió como en un lugar pues nada, un espacio público en este momento, ¿no? Durante la Bienal. Bueno, aquí tenéis un poco de imágenes por la noche. Y como curiosidad, al final no dejaron quemar ningún tipo de madera porque Shenzhen es una de las ciudades más contaminadas de China y decían que no, que contribuía a la contaminación, ¿no? Entonces preferían tirarlo, ¿no? Como estos recursos, tirarlos a la basura. Pero bueno, como había agua, había lugares de descanso, pues se convirtió en un lugar, ¿no? Desde una perspectiva de género, de cuidados, ¿no? Y funcionó perfecto como un espacio público, pero de alguna manera visibilizó este problema que tenemos hoy en día, ¿no? De repente, porque haya una atmósfera más grande que nosotros, contaminada, no podemos hacer algo como esto, ¿no? Sí, perdón. Nada, el crédito también a Atelier Baguao, Sí. que esto lo hicimos en colaboración con ellos. Este y el anterior, aquí estábamos todavía en el laboratorio. Ah, bueno, y esto aquí no. Esto es, pasamos de escala y todo muy rápido, pero esto es un Europan en Madrid, un concurso que es europeo para jóvenes arquitectos, que ganamos, esta es la edición 16, y que era aprendiendo de aquello que habíamos hecho en cuanto a estos elementos, ¿no? De cómo la gente puede acceder a los recursos y utilizarlos para una aplicación a un plan metropolitano en Madrid de agricultura urbana en espacios vacíos, ¿no? Y, a ver... Bueno, y en este caso, ¿no? Estos elementos pequeños, lo que nosotros investigábamos era, vale, tenemos, ¿no? La agricultura, que es producir, pero ¿qué otras actividades salían alrededor de la producción, ¿no? Como podía ser el procesado, la educación, la recirculación, ¿no? El metabolismo de estos recursos a través de estos pabelloncillos, ¿no? A una escala más pequeña que se van a repartir por Madrid. Bueno, este proyecto estamos ahora mismo desarrollándolo. Bueno, aquí no sé muy bien qué... Ah, bueno, este es uno de los espacios que estamos desarrollando, además, que es un espacio interbloque en unas viviendas que hicieron Corrales y Molezún en San Blas, que hoy en día están muy deterioradas, pero este espacio interbloque que nunca se desarrolló, pues hoy en día se va a desarrollar con un proyecto de agricultura urbana en el que estamos trabajando, pues, desarrollando, aparte del espacio público, estos elementos que se repetirán en otros lugares, ¿no? A ver, no sé muy bien, ¿qué más hay? Decir que el proyecto, bueno, es Sí, repetir, pero que se llamaba More Than Farming, o sea, más que agricultura urbana, precisamente por desplegar todas esas actividades donde la agricultura urbana puede ser algo más y crear espacios públicos también de cuidados, ¿no? En un entorno consolidado como es San Blas. Exacto. Y bueno, nada, eso, algunas imágenes de donde estamos ahora, que estamos codiseñándolo con gente del barrio y participando el proceso, en este caso, del diseño del espacio público. Este es otro proyecto Europan que también, bueno, estamos contando así un poco por encima, pero que parte un poco de esta idea de cómo negociar o cómo hablar con otros agentes que no son solo ¿no? como los institucionales, porque es un proyecto, los Europan es siempre muy complejo y en este caso también lo ganamos, este fue la edición 14 y esto es el centro de Madrid, eso es la Gran Vía, y mapeábamos todos aquellos lugares que considerábamos reproductivos, ¿no? El centro de Madrid se está convirtiendo en un lugar orientado a la producción o al turismo y nosotros reactivábamos las plazas que están detrás de Gran Vía a través de meter actividad en sus aparcamientos, ¿no? Que hoy en día también está cambiando el paradigma de la movilidad en ese momento en Madrid y estos lugares quedaban obsoletos y son espacios públicos y veíamos la posibilidad de que se pudiera rehacer, ¿no? Al final, tras mucho negociar con esos primeros planos que mostrábamos y sobre todo con la ayuda de esta gente, que son los de la Asociación del Mercado de los Mostenses, que es este edificio que hay aquí, pues conseguimos transformar un espacio que era al final no subterráneo, sino en superficie, que era la Plaza de los Mostenses, que era un lugar infecto lleno de coches y de camiones, pues en un espacio público, ¿no? de cuidado. Y simplemente centrarnos en este lugar de aquí, que es esta pérgola, ¿no? que proponíamos, porque realmente lo que estamos viendo es como si fuera una cubierta de un edificio. Debajo hay 3 plantas y entonces todo lo que habíamos aprendido en el proceso de proyectar el subsuelo nos sirvió, bueno, este es el espacio que había hace 2 días, y entonces cómo meter ¿no? naturaleza, cómo meter usos de cuidados en un espacio como este, ¿no? Pues bueno, esto es un poco como está.
estaba recién plantada la glicimia y el romero, que es lo que había, pero esto va poco a poco cubriéndose, lleva ya 6 meses y creo que, a ver si hay alguna foto que se ve un poco mejor. Bueno, esto es desde arriba, bueno, esto es un poco los espacios, pero bueno, este pequeño elemento que ya está creciendo, esto es de hace 2 días antes de venir, está consiguiendo, ¿no?, esto, ¿no? De repente hay gente trabajando, hay niños ¿no?, que están jugando al lado mientras sus padres compran, ¿no? Este elemento de un tamaño reducido, en este caso no es efímero, pero ¿no?, creemos que tiene la capacidad de revelar problemáticas que van a una escala mucho más mayor que este punto en concreto, ¿no? Hay una pequeña flor, esto nos hace mucha ilusión. Ahora cambiamos de proyecto. Este es otro proyecto para un museo, es también en China. Este lo hicimos ya nosotros, pero en colaboración con Atelier Bauhaus, y era el momento de la pandemia, entonces reflexionamos alrededor de ese comportamiento que nos gusta tanto a todos, que es comer en grupo y pasarlo bien y tener una cena todos contentos, y que se había cortado, ¿no? Y entonces imaginábamos cómo realmente ese comportamiento lleva existiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, ¿no?, aquí tenemos a los romanos, esto era en Japón, ¿no? Y cómo de repente la mesa adquiría diferentes formas, ¿no? Desde estar tirados, a ser una mesa individual para cada uno, a subirnos encima de la mesa, a crear una superficie gigante y estar como alrededor, o esta, ¿no?, como más clásica, ¿no?, o de repente empezar a hablar de la jerarquía de la mesa, ¿no?, y empieza a ser redonda, o una muy convencional en China, ¿no?, que son estas mesas gigantes en las que ya el círculo en medio gira y compartimos todos, ¿no? Es como el compartir llevado ¿no?, en el diseño al máximo, ¿no? Y aquí estábamos en el COVID y esto es la solución que dimos los arquitectos, ¿no?, o los diseñadores, esta o esta, ¿no? Sepárate y, bueno, come si acaso 2 y separado, ¿no? Entonces, de alguna manera, reflexionando sobre esto y un poco sobre el papel del diseño en esto, propusimos esta mesa gigante que medía 7,5 metros de diámetro para poder comer todos juntos sobre la misma superficie, pero absurdamente lejos y sin escucharnos, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un poco ¿no?, esta genealogía que planteábamos. Este es el museo, que es una locura, que esa pastilla que hay arriba está hecha por Koolhaas en Guangdong, y ya veis, bueno, es todo un poco loco. Y bueno, lo que sí había, que creo que, no sé si suena algún vídeo, lo que sí metimos fue, con ayuda de un artista, voces de los pájaros que se escuchaban en ese momento en la ciudad, cuando estábamos todos confinados. Él los grabó, ¿no? Entonces, realmente ahí los que están teniendo una conversación real son los no humanos y nosotros estamos separados, ¿no? A ver si se ve, perdón. Si pasa. Bueno, este era el tamaño. Estaba que casi ya ni cabía. Y aquí se escucha un poco un pájaro. Está muy bajo. Bueno, da igual. Sí, simplemente apuntar que también era interesante por parte del curador en este momento que la exposición se llamaba Uselessness as Usage, ¿no? Como lo inútil como útil, de alguna forma, ¿no? Como, no sé cómo traducirlo, pero que invitaba también a reflexionar cómo los comportamientos, lo cultural, se materializa también en determinados objetos, ¿no? Y aquí, bueno... Sí. No, esto simplemente que era tan enorme que de manera espontánea un grupo de teatro que estaba ahí convocado a hacer una obra se subieron y hicieron como hablaban de la domesticidad en ese momento de la pandemia, ¿no? Y nos hizo gracia porque esta era nuestra casa en Tokio, que era más pequeña que la mesa, ¿no? O sea, como el tamaño de la mesa era todavía más grande que nuestra propia casa. Y bueno, yo creo que este es el último, lo cuento yo, bueno. Sí. Bueno, este es ya el último que contamos, o sea, que cuento yo. Es un proyecto que se hizo para la obra de Raquel Lobo, que es una artista, que bueno, es la hermana de Noemí, y su exposición, muy importante, está ahora en la Sala Borrón, aquí en Oviedo, que podéis ir a verla, pero esta fue una específica que hicimos para este espacio en concreto, que está en Madrid, y que de alguna manera pues tenía como dos caras, ¿no? Este espacio que entrabas y veías aquella bola de 2 dimensiones o 3 dimensiones y este arco que flotaba, se llama Gravedad Relativa la obra, o sea, la obra de Raquel, y luego pasabas por esta galería azul, porque claro, eran estas miniaturas muy pequeñas, muy detalladas, pero que tienen el tamaño casi de la pantalla de un teléfono, y en aquel espacio tan grande pues le creamos este espacio, ¿no?, como recogido, y cuando girabas de repente veías toda la galería al mismo tiempo, todo el trabajo, ¿no? Y era, ¿no?, esta experiencia espacial a través del bicho, ¿no? Bueno, y eso, era específico porque estaba colgado siguiendo pues, la estructura que había y hecho, o sea, cortado por una CNC, pero hecho por nosotros, que era importante también para pensarlo mucho porque no somos profesionales de montaje.
Bueno, aquí está un poco el tamaño, estaba bocinado como si fuera lo contrario a la galería de Borromini, pero pues eso, ¿no? La Galería Espada de Roma invertida. Pero también era interesante que para nosotros la estructura preexistente de la nave nos iba marcando también ese ritmo sincronizado, ¿no?, de la propia estructura ligera y donde intentábamos crear como ese efecto óptico de sorpresa, ¿no? Aquí ya saltamos al Cantábrico, vamos muy rápido, pero luego nos podéis preguntar si tenéis interés en algún proyecto, ¿vale? Para no darnos aquí mucho la... Esto fue también para un contexto de un festival que se llama TAC, que igual también os suena, ¿no?, de arquitectos. Pasa solo, a ver. Bueno, pues hay que ir mejor, así no me enrollo. Y aquí la materia crítica con la que trabajábamos, que yo creo que lo vais a ver después en el pabellón, cómo se relaciona, era la arena. Y aquí estábamos en la playa de la Zurriola y nos interesaba también reflexionar cómo la arena también era una construcción cultural, una construcción artificial, la propia playa, porque realmente salía de la montaña del Jaizkibel, ¿no?, que está al lado. Entonces, de alguna forma, plantearnos todos estos usos de la arena durante el festival, ¿no?, extractiva, reivindicativa, más que humana, para pensar diferentes programas que podíamos hacer en este pabellón realmente que tiene algunas relaciones con el que vamos a ver aquí en Asturias, ¿no? La arena aquí también era el soporte de esta especie de invernadero, porque también usábamos el lenguaje del territorio, ¿no?, de la agricultura de Donosti, y esto fue una especie de ensayo para reflexionar también sobre la costa y el paisaje del Cantábrico, que luego, como todo, se va relacionando. Aquí esto es una Europan, aquí no tuvimos tanta suerte de ganar como en los otros dos, pero fue un territorio de reflexión muy importante donde empezamos a investigar también soluciones basadas en la naturaleza a nivel paisaje. Entonces aquí ves los 3 paneles del concurso donde reflexionamos ya sobre Asturias. Lo que veis en rosa es la cuenca hidrográfica del Nalón, ¿no? Aquí lo veis, ahí tenemos el Bajo Nalón y esto es la cuenca hidrográfica, todo el sistema. Y nos interesó mucho cómo funcionaba un estuario, qué es lo que puede desplegar y cómo puede informar a la arquitectura en un estuario. Y no solamente cómo se puede relacionar también nuestros estuarios con los estuarios cantábricos, trascendiendo las barreras administrativas, ¿no?, porque realmente tenemos mucho en común. Entonces hicimos esta, que ya a mí me gusta llamarlo pandereta de estuarios, donde empezamos a idear soluciones basadas en estos servicios ecosistémicos, como cultura, agua, oxígeno, alimentación, industria, y cómo todos ellos se pueden relacionar y pueden crear unas estrategias de intervención en el Bajo Nalón, que ahora contaremos también que esto es una investigación previa que tendrá también su resultado en el pabellón que diseñamos aquí, ¿no? Estos eran cómo íbamos aplicando estas estrategias de paisaje específicamente, y aquí volvían veis que nos gusta ir como desde la escala territorial a la escala incluso del pabellón o de la intervención arquitectónica, y era muy importante también pensar en cómo estas soluciones más industriales, como la dureza, por ejemplo, de un espigón, o también estos bordes, ¿no?, cómo se podían renaturalizar y de alguna manera hacer esta transición en los ecotonos, ¿no? Y también repensar un poco la industria del eucalipto y cómo podríamos recircular y replantar bosque autóctono a la hora de hacer estas intervenciones paisajísticas en nuestro entorno. Y ya, sin más dilación, os contamos Funda, que es el proyecto en Ecos, y que empezó también, como podéis imaginar, con una investigación. En el archivo histórico de UNOSA empezamos a encontrar estos planos maravillosos que hablan de paisajes geológicos, de paisajes hidrográficos también, ¿no? Aquí, este puntín de aquí es el Pozo Sotón, que es donde nos vamos a ubicar, y como por ejemplo el Nalón, que antes veíamos, es el eje vertebrador del territorio, también paisajes subterráneos, ¿no? Este paisaje extractivo de todo lo que está por debajo en el Sotón, que no vemos, pero está ahí y está conectando varios pozos. También el paisaje de patrimonio industrial, ¿no? Estamos ante un bien de interés cultural. Hoy contábamos al Instituto de Langreo que el pozo realmente es como una catedral. Y muy importante este momento para nosotros en el diseño del pabellón, el hecho de visitarlo y bajar a la mina, ¿no? El hecho de ponernos esta funda
que por eso se llama así el pabellón, y ver cómo esta tela realmente era la única mediadora, esta tela azul y naranja, entre el cuerpo y las profundidades carboníferas, ¿no? Entonces empezamos a pensar en todos estos territorios y cómo podíamos hacer un pabellón que, además de hablar del carbón, también desplegara redes de agentes, de recursos y cómo todo eso se relaciona. Entonces, a la hora de construir el pabellón nos interesaba también pensar no solo en el carbón como material central, que ya lo sabemos, pero también en todas esas materias periféricas que de alguna forma tienen relación con el carbón, ¿no? En este caso, la tela de las fundas de los mineros, y aquí veis a la Fundación Santa Bárbara, FUSBA, que hace una labor increíble en la inclusión social y económica de personas con diversidad funcional, que fueron los que nos ayudaron y que confeccionaron las 360 fundas que forman el pabellón. Luego, por otro lado, también encontramos ACETEMAS, que seguro que os suenan, que hacen una investigación en cuanto a la madera muy pionera y que buscan soluciones locales y tienen un centro de investigación en Carballín. Por cierto, esto es Carballín alto y Carballín bajo, ¿verdad? Como también cosas que fuimos descubriendo en el territorio. Y por último, del proyecto anterior, esa investigación de la arena negra del Bajo Nalón, que cómo nos cuenta la historia de cómo se relacionan los valles y la costa, ¿no? Y cómo también esto, aquí estáis viendo cómo la arena remontando río arriba del Nalón, y la recogimos exactamente del punto justo enfrente de donde se cargaban los barcos con carbón en San Esteban, ¿no? Aquí estamos viendo como que también la costa sirve para hablar no solamente como un territorio de turismo, ¿no? Sino que también nos habla de estas capas del antropoceno, de las que también nos hacen reflexionar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, aquí veis finalmente el pabellón como un ensamblaje de estas tres materias, ¿no? Relacionadas con la madera, la tela y la arena, que van conformando la madera la estructura, la tela la envolvente y la arena del Bajo Nalón es el contrapeso, que hizo que ayer no volara el pabellón, por cierto, después de la que cayó. Y también nos posicionábamos de una manera estratégica frente al memorial para que hubiese un recorrido y una reflexión en cuanto al Pozo Sotón, ¿no? Aquí esta estructura circular también nos hablaba de este carácter asambleario y también está en un lugar como para juntarse y sentarse y celebrar la cultura oral, ¿no? Del paisaje inmaterial también de las cuencas. Y esto que veis ya son fotos de, bueno, estas de hoy mismo, para demostrar que sigue en pie ante el público. Y aquí tenéis un poco como el resultado del pabellón, que acabamos reflexionando en esta idea de la arquitectura como funda, y la arquitectura como funda para nosotros es un poco la interfaz entre, y decimos que puede ser también la cuidadora, no siempre, pero cuando es arquitectura debería ser la cuidadora también, entre el ser humano y su entorno, yendo desde el cuerpo hasta el paisaje. Así que hasta aquí, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Es que cuesta arrancar, después de estas dos presentaciones. No sé qué sensación tendréis vosotros, pero a mí me parece fantástico lo que habéis contado. Para mí tiene sentido pleno que estéis aquí. Para mí tiene mucho más sentido el que estéis aquí después de lo que habéis hecho con respecto al momento que os hemos invitado a ser parte del festival. Si os hemos invitado es porque sabíamos un poquito vuestra trayectoria y vuestro enfoque en la arquitectura, pero con lo que habéis contado y planteado para el festival, pues digamos que, bueno, que tiene una lectura mucho más completa y además estamos aprendiendo de ello. Me gustaría haceros preguntas y me gustaría hacer una pregunta que abriera debate y a partir de ahí habláis vosotros y yo poco a poco me voy esquinando y desaparezco. Pero quizás vuestras presentaciones me dan pie a hacer un pequeño alegato para los aquí presentes. Esto, como se dijo el otro día en una presentación también del festival, esto es lluvia fina, porque quizás estos dos equipos y otros que tenemos en el festival demuestran lo que ha de ser el futuro de la arquitectura, en algunos casos el presente, que es recuperar la dimensión cultural que tiene la arquitectura. Y por eso el festival se llama así, se llama Arquitectura, Cultura y Territorio. Y yo creo que el enfoque que tenéis vosotros, teniendo sensibilidad por el medio ambiente y por la sociedad, ¿no?,
recupera los grandes valores que tenía la arquitectura, quizás en su día, que se han ido perdiendo con el tiempo. Aquí voy a entrar en terreno pantanoso, voy a simplificar muchísimo el relato, pero me da la sensación de que quizás la arquitectura se ha enredado en discursos conceptuales durante décadas, ¿no? en una exclusividad cultural que solo era por unos pocos, los arquitectos, se ha desenganchado de la sociedad, ¿no? La sociedad se ha desenganchado de la arquitectura, nos hemos convertido para muchos en meros técnicos y ahora hay como otra corriente en la que sois muy buenos representantes, en la que la arquitectura quiere reenganchar con la sociedad, porque volvemos a recuperar ese compromiso que tenemos que tener, ¿no? La arquitectura es, pues al final, una manera de intentar hacer un mundo mejor. Y la mejor manera de hacer un mundo mejor, yo entiendo, es pues tender puentes con la sociedad, con el medio ambiente y tratar y no olvidar el compromiso que tenemos con generaciones futuras, ¿no? Con los más jóvenes, dejarles un mundo mejor. Entonces, cosas que aquí se han dicho hoy que resultan muy novedosas, no solo en Asturias, yo entiendo muchos ámbitos en España, pueden sonar revolucionarias y pueden sonar de un futuro utópico, pero es que o han llegado o tienen que llegar. Yo estoy convencidísimo, porque si no somos meros técnicos y no tenemos función social más allá de reparar goteras, ¿no? Es, digamos, al menos como lo veo yo, simplificando mucho. Por eso yo os doy especial valor y a vuestro mensaje y bueno, yo estoy encantado que el festival sirva para difundirlo, ¿no? Quizás puedo abrir fuego preguntando, o abrir debate preguntando, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vuestro trabajo como arquitectos, vuestro compromiso como arquitectos? ¿Y qué creéis que estáis aportando o que podéis aportar a futuro a la sociedad? Ahí lo dejo, ya sé. Pero bueno, podéis, a partir de ahí, no, pero yo creo que desde la humildad también, ¿no? Pero también yo veo que os sentís muy cómodos en esta manera, este enfoque de la arquitectura, que al final es tender puentes, ¿no? Tender lazos. Y sí que por ahí se puede abrir un poquito de debate, ¿no? ¿Hasta qué punto lo veis útil? ¿Hasta qué punto es complicado hoy en día? Porque sabemos que hay muchas resistencias también, ¿no? No en la sociedad mismo, sino en lo que se nos pide como arquitectos, que muchas veces eso no está digamos, en la demanda, ¿no? En los pliegos, por ejemplo, por ser muy precisos, ¿no? Pero sí me gustaría saber, lleváis cierto recorrido, ¿cómo es vuestra experiencia a ese respecto, ¿no? Y tratar de ir un poquito más allá de lo que se nos pide. ¿Y cómo veis vuestra posición ahora mismo dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Y la sociedad? Bueno, en nuestro caso, yo creo que tenemos dos posibles respuestas, a ver si una de ellas es válida. Hay una parte que es esa capacidad, ¿no? de imaginar, que creo que es tan importante como la de muchas veces tener los pies en la tierra y estar en ese cumplimiento, ¿no? de nuestro día a día. Y yo creo que alguien tiene también que tener la responsabilidad de imaginar esas posibilidades utópicas y futuras, ¿no? Voy a poneros aquí una reseña muy breve que Dalí, cuando le preguntaban cómo se imaginaba la arquitectura del futuro, pues él no le gustaba nada la arquitectura de Le Corbusier que había en ese momento, en el momento en el que, bueno, él era contemporáneo, ¿no? Le hicieron la pregunta. Y él decía que todo lo contrario a, bueno, sabemos cómo era Dalí, ¿no? De estrambótico y cómo en ese momento hizo casi una parodia de la arquitectura de Le Corbusier y de ese tipo de estilo. Y él decía que la arquitectura del futuro, él se la imaginaba blanda y peluda. Entonces, bueno, muchas veces pueden sonar como casi parodias o cosas como muy raras, pero a nosotros siempre nos gusta estar ahí en ese punto, intentando resolver desafíos que tenemos hoy en día, y tenemos la parte muy técnica también, por supuesto, pero ¿por qué no tener esa capacidad de plantear futuros escenarios, como en nuestro caso, que ojalá no hubiésemos tenido, no a nuestra disposición por el festival, sino a la disposición de la época, ¿no? en la que estamos, una tecnología que realmente nos hubiese permitido crear ese artefacto móvil capaz de coger la energía y transformarla, esos suministros. O sea, nosotros hicimos una recreación de cómo nos imaginábamos nosotros esa arquitectura del futuro, ¿no? Materiales que pueden cambiar de fase, que pueden funcionar como esos organismos de la naturaleza. ¿Por qué no? No lo vemos.
tan utópico ni tan lejano. Y realmente hay que plantearlo, ¿no? Y luego el puente con la sociedad, nosotros lo tenemos clarísimo, que es a través de la divulgación científica de los programas de educación y en concreto con los colegios más pequeños, y el diseño en general y la arquitectura en particular creemos que pueden dotar a las niñas y a los niños pues de una capacidad de resolución de problemas, de pensamiento crítico, de la capacidad de asombrarse, bueno, tantas cosas positivas, que por supuesto esa conexión que nosotros hacemos, ¿no?, con el entorno natural y con ese conocimiento del medio que nos rodea, la cultura, etcétera. Pero es súper necesario, ¿no? Te dediques al diseño o a la arquitectura en el futuro. Yo creo que todo el mundo debería de estudiar y aprender y relacionarse con esta práctica como aprendizaje, porque creo que puedes llegar a desarrollar otras habilidades que son muy, muy útiles para entender de una manera holística, ¿no?, el mundo y nuestro futuro. A nosotros nos vino muy bien el empezar a fijarnos en la naturaleza, porque como que reiniciamos todo lo que habíamos aprendido lo fuimos cambiando y fuimos repensando todo, y al final todo lo que hacemos resulta futurista porque realmente no es futurista, porque es algo que está presente en nuestras vidas normales, pero bueno, te estás fijando en otra cosa, ¿no?, en la naturaleza y cómo la naturaleza crea. Yo recuerdo un profesor que me decía, recordad, bueno, yo soy diseñador, no soy arquitecto, ¿no?, pero supongo que para los arquitectos es lo mismo. Tenéis que diseñar para la gente, no para otros diseñadores. Y eso era algo que siempre hacíamos, ¿no? Tú querías contentar a tus compañeros que tenían unos conocimientos como los tuyos. Y luego sales al mercado y ves que al cliente final le da un poco igual que esa tipografía esté un poco más grande, un poco más pequeña. Eso le da igual, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo porque al final nosotros tenemos que preguntar a la sociedad, lo primero, cómo quieren vivir, que es algo que sí que hacen los arquitectos, pero a veces parece que se nos olvida, ¿no? Es que esta línea queda muy pura y queda muy bien por aquí, ya, pero es que por ahí la gente no va a pasar por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de reflexiones que sobre todo en las ciudades sí que creo que es importante, y si se puede trabajar, como estáis haciendo, ¿no?, este proyecto, trabajar con las propias personas de los demás, sí que creo que es muy importante. A veces es difícil, porque no hay tiempo y demás, entonces, bueno, pero bueno, creo que debería ser el proceso, ¿no? Bueno, qué complicado. Es como representar, podemos hablar igual de nuestra visión, pero creo que también, viendo un poco la gente de nuestra generación, sí tenemos como aproximaciones a la profesión similares. Yo creo que también hemos crecido en un momento similar, ¿no?, que la arquitectura era esta cosa de autor, esta cosa ¿no?, como de una cultura, ¿no?, alta, ¿no? No solo para nosotros y nosotras. Y yo creo que ha habido una crisis claramente, ¿no?, económica, pero sobre todo, ¿no?, hubo una crisis social, y en la que hemos tenido que nosotros buscarnos, ¿no?, nuestra vida por muchos sitios, y luego hay una crisis ecológica de la que no podemos huir, porque, ¿no?, o sea, es algo con lo que nos tenemos que enfrentar, que igual hace 20 años podíamos tener otras problemáticas encima. Y esta cosa de las redes es algo que nosotros discutimos mucho, que creo que hemos pasado de diseñar, ¿no?, esa cosa que dice site specific, ¿no?, específico al lugar, que es algo que nos enseñan en las escuelas y que es algo muy importante, ¿no?, entender la historia, entender, ¿no?, el clima, el lugar. Eso, por supuesto, pero creo que ahora somos network specific, ¿no? Diseñamos nuestra red, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Diseñamos nuestra red de actores, de recursos, y para este proyecto en concreto, ¿no?, un poco ha sido así, ¿no? Ha sido un proyecto muy difícil para nosotros, o sea, ya nos desnudamos aquí porque no estamos acostumbrados a hacer algo sin un programa, o sea, es decir, sin alguien con el que poder realmente interactuar y un colectivo en el que poder hablar y crear juntos, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido súper importante crear esa red, ¿no? Y esa red ha sido FUSBA, ¿no? Ha sido encontrar a María de FUSBA, la jefa de taller,
que ha sido la que nos ha ayudado, la que nos ha puesto en contacto con otra gente, nos ha dado un contexto social que entendíamos, ¿no? Este lugar viene de la minería, pero está apoyando a gente con todo tipo de diversidades funcionales y ahí ya empezábamos nosotros vale, esta parte la queremos en nuestro proyecto, ¿no? Este material y todo lo que va detrás, ¿no? Todo el contexto y esa red la queremos en nuestra red. Pasó lo mismo con Aroa, ¿no? La teniente alcalde de Soto del Barco, experta hidrogeóloga, con el tema de la arena, ¿no? Eso para nosotros fue otro momento de salir adelante. Y también el paisaje, ¿no? Empezar a entender los recursos que hay, la minería, los propios mineros que bajaron con nosotros, cómo se ponían ¿no? Cómo hablaban entre ellos, cómo compartían. Esas son las cosas que un poco nosotros decidimos, creo que todos en general, ¿no? Haciendo talleres, con quién, cómo, o sea, esa cosa que estamos diseñando hoy va más allá del punto, el lugar, el concepto y es más diseñar esa red de actores, yo creo. No sé, bueno. Sí, ya por aportar una cosa final, y creo que también hay algo común aquí donde no hay arquitectura menor. O sea, no existe un proyecto de arquitectura, o sea, no un edificio público es más arquitectura. Puedes encontrar grandes valores de la arquitectura en un proyecto muy chiquitín, ¿no? Porque la arquitectura al final es esa mediadora de la que hablábamos, ¿no? Y es una creadora de relaciones. Y yo creo que a veces no somos conscientes del impacto que tiene la arquitectura en la vida, ¿no? Al final estamos diseñando hábitat y hábitat va a eso desde, soy muy repetitiva, pero desde el cuerpo hasta el paisaje, ¿no? Entonces yo creo que también esa transescalaridad es algo que también ha cambiado en nuestra generación. Ese valorar cada proyecto como un proyecto de arquitectura. Tengo que hacer más preguntas. Vale, pues bueno, yo creo que esta primera pregunta iba en relación a vuestro posicionamiento, como os veis como arquitectos. Y ahora os podría preguntar, bueno, esta historia de los últimos meses de estar implicados en el diseño de un elemento efímero dentro de lugares con tanta memoria como son pozos mineros y una memoria tan complicada, ¿no? y tan emocional en cierto modo también, ¿qué ha supuesto para vosotros? Digamos, porque uno cuando se mete en estas aventuras no sabe por qué agujero va a salir, ¿no? Ni cómo va a salir, pero si hay algún aprendizaje, alguna lectura, algo que os ha hecho clic, algo que hayáis pensado, que sea inesperado, o que haya sido esperado, pero que al final una cosa es esperarlo y otra cosa vivirlo. Durante todo este proceso con lo que os quedéis, si nos pudierais contar. Bueno, así os dejo tiempo para pensar. Bueno, yo lo comenté antes en nuestra presentación. Creo que, aunque era algo que ya sabíamos o que éramos un poco conscientes, el valor que realmente tenemos aquí, yo creo que esto es algo único en el mundo. Y lo digo así, tan tranquila. Creo que es algo único en el mundo del valor que tenemos de la naturaleza, este entorno de biodiversidad, con el patrimonio industrial en un espacio tan pequeño como es Asturias, que ya sabemos del pasado conectar diferentes tipos de industrias, como puede ser la minería con la siderurgia, con naval, etcétera, bueno, tantos sectores, ¿no? que tuvimos en un espacio con esa carga tan fuerte, tan potente y tan especial de la naturaleza, y que luego la cultura también de la sociedad, la economía, cómo se fue formando y bueno, cómo tenemos tanta diversidad también de cultura por la propia geografía, orografía, ¿no? de nuestro paisaje. Y creo que eso es algo que nos dimos cuenta en este proyecto de que cuando hablamos de patrimonio es como del pasado. Parece que hace esa referencia a algo pasado, ¿no? Algo que está ahí como de museo, como quieto, parado, sin funcionar, algo que está cerrado. Y yo, sinceramente, lo veo como todo lo contrario, como una súper oportunidad que tenemos en Asturias para volver otra vez a conectar esto que tan de moda está la palabra ecosistema, simbiosis, tal, bueno, pues, pero de verdad. Y que podríamos ser un lugar innovador y pionero en el mundo. Pero es que me lo creo totalmente, ¿eh?
innovador y pionero de la naturaleza con ese patrimonio industrial, con todas las características que tenemos como sociedad. Y realmente, vamos, a mí como que me quedó más claro todavía después de hacer el proyecto, de que todos estos lugares como oportunidad de innovación, de crear cosas muy disruptivas, de cómo podríamos ser números uno trayendo pues eso, la biotecnología, la investigación, bueno, tantas cosas, ¿no?, que se me ocurren, a poner otra vez a funcionar todos estos espacios y hacerlos accesibles, ¿no?, a muchas capas de la sociedad. Bueno, yo creo que tú como director tuvo que ser un reto decir, oye, vamos a hacer esto en Los Pozos, porque te juegas que va a haber menos visitas que si fueran en las ciudades, pero luego invitas a la gente a que vaya a conocer estos espacios, ¿no? Yo a nivel personal, mi padre fue minero en León. Claro, dejó de serlo cuando yo era muy pequeño. Y entonces, pero yo toda la vida oí cosas de la mina, ¿no? Y de hecho mi padre estuvo a punto de morir en la mina incluso, ¿no? Y todo eso te queda ahí, ¿no? Te queda en la memoria, pero bueno, te olvidas de ello. Yo enseguida salí de la zona minera de mi pueblo, y me vine a Asturias y bueno, olvidé muy pronto eso. De hecho, a mí la minería no me gustaba, todo lo que suponía no me gustaba nada, ¿no? Y el hacer este proyecto, desde que entramos en la mina, aquello fue increíble, ¿no? Mi padre me hablaba de todo, cómo era por dentro y tal, pero nunca lo había visitado. Y me pareció un estilo de vida, de trabajo jodido, para estar todos los días allí, ¿no?, metido. Y bueno, descubres un poco el por qué la gente tiene una personalidad concreta, ¿no?, como la que tiene siendo minero, ¿no?, y toda la cultura que se forma alrededor de las minas. Entonces, para mí fue como un reencuentro, ¿no?, todo esto, toda toda la industria que hay alrededor, los pozos, ver cómo funcionaban, toda la tecnología que había de aquella época, cómo las personas su vida dependía de ciertas tecnologías súper antiguas, que dices, joder, qué miedo, ¿no?, todo esto. Entonces, para mí ha supuesto esto. Luego el proyecto, bueno, el proyecto ha sido interesante, nos ha permitido realizar pues, ciertas reflexiones que nos interesaban, pero para mí ha sido mucho más potente esta parte más personal. Y es que yo creo, aquí enganchando con lo de la visita, que fue una cosa tan impactante, ¿no? Que eran 5 horas ahí en la mina. Yo sí que, nosotros repetimos, fuimos 2 veces. ¿Qué vamos a hacer allí metidos, por favor? Fuimos a la corta y a la larga y es muy recomendable, pero también te recuerda también, ¿no?, esa experiencia corporal de las cosas, ¿no? Hubo un momento en la visita donde apagamos las luces, ¿no?, y experimentamos la oscuridad total, real, de lo que significa, ¿no?, estar bajo tierra. Entonces yo creo que también fue también un viaje muy sensorial, además de investigación, ¿no? Pero yo creo que también, enlazando con la pregunta anterior incluso, yo creo que antes lo ha explicado Diego muy bien, todas estas redes, ¿no?, de súper importantes de actores y de personas que fuimos descubriendo, pero es que para nosotros también la arquitectura es un proceso de investigación y de conocimiento del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, cada proyecto es muy importante esa investigación que hay detrás para empaparnos realmente, y luego también al final es una cosa muy egoísta porque acabas aprendiendo muchísimo del entorno en el que vives. Yo soy, cada uno con sus experiencias, yo soy de la zona de Llanes y yo no tenía esta relación con las cuencas como la que creé durante estos meses de investigación del festival. Y claro, cada una de donde viene, ¿no? A mí me interesaba también mucho aprendiendo de las cuencas, como el libro de Nacho, pero también cómo podemos llevar esos aprendizajes a la costa, ¿no? No estamos haciendo ahora extractivismo turístico por otro lado, ¿no? Entonces también decía una cosa Sukamoto Sensei, nuestro profesor, que decía, tenemos que pasar el chip de pensar en recursos humanos a humanos con recursos. Y yo decía, jolín, estos japoneses, y qué importante, ¿no?, pensar también en las habilidades propias. Entonces yo creo que en relación con lo que decíais y
la oportunidad de investigar en este festival fue una relación más íntima con el territorio del que vengo, ¿no? Y entender esas relaciones. Muy bien. Oye, que tú eres el único foriatu aquí. Claro, claro, no, yo vengo de secano, yo a mí todo esto, pero precisamente por eso yo creo que ha sido una experiencia muy intensa y súper enriquecedora y algo, por supuesto lo de bajar a la mina y tal, pero sí que hay algo en esa, igual que, o sea, no sé cómo explicarlo, creo que el llegar al Pozo Sotón y tener ese memorial de 400 o más de 400 mineros, ¿no? Que fallecieron en las cuencas es algo muy, muy intenso. Y posicionarnos en ese lugar costó mucho, pero sí creo que en ese trabajo en concreto de la minería hay algo que sin ponerme nostálgico, y creo que además nosotros como arquitectos y arquitectas tenemos un oficio de futuro, ¿no? Y no sé si decías tú otro día, ¿no? Que claro, somos los que estamos haciendo el patrimonio del futuro, ¿no? Entonces tenemos que poner la misma intensidad y el mismo conocimiento, amor, y para que luego eso, ¿no? Se pueda ser ¿no? Algo que deja al futuro, ¿no? Pero creo que hay un patrimonio inmaterial en la minería valiosísimo y se ve hablando con las personas, ¿no? Con los mineros y las mineras que conocimos, la manera en que, o sea, claro, han tenido, nosotros, cada uno en nuestro trabajo, pues tiene sus preocupaciones y sus cosas, pero ellos se están jugando la vida todo el día y tienen estas condiciones tan extremas que lo que hace es que florezca, ¿no? Es como una planta, ¿no? Les han quitado la luz y ya encuentran ellas la manera ¿no? de crecer. Pues esto es igual, ¿no? Lo que ha crecido es como un compañerismo y un colectivo que yo no he visto en tantos lugares, ¿no? La manera en que se tratan, la manera en la que hablan, comparten, cantan, fue algo que para mí, foriato de secano, me impactó.